Entonces tenemos las estructuras con diafragma rígido, ¿no? Diafragma rígido es un diafragma muy semejante a una hoja de papel, ¿no? En un sentido bastante indeformable, mientras que en la otra dirección es totalmente flexible. Es el diafragma. Entonces las losas se consideran diafragma rígido. Nos se aconseja que estas losas sean armadas en dos direcciones. Es un consejo que aprovecha mejor el peso que se distribuye en todos los muros, ¿no? También hemos visto sobre las configuraciones, es mejor utilizar formas sencillas, ¿no? En caso de que se formen grandes, como en este caso, formas de L, ¿no? Entonces es mejor dividirlas en dos o más bloques, ¿no? La edificación mediante puntas sísmicas, que se llaman. Las líneas que tenemos acá se llaman puntas sísmicas. No es la junta sísmica. Esa junta sísmica, bueno, se pone un valor más o menos aproximado de 2 pulgadas, ¿no? 5 centímetros. Que tener. Pero si el edificio es, bueno, en este caso la albañilería no es el problema, pero si hubiera edificios mucho más altos, ¿no? Y ya podría ser insuficiente inclusive esa separación sísmica, ¿no? En albañilería no sucede porque son, diríamos, bastante rígidas las edificaciones, pero en edificaciones que sean flexibles sí hay que determinar, ¿no? Cuánto debería ser ese desplazamiento para evitar el choque entre edificaciones, ¿no? Entre bloques. Y también se busca en los números armados, ¿no? Que exista no una esbeltez exagerada, ¿no? En tal caso hay una herramienta adecuada, ¿no? Entonces se busca de todas maneras la regularidad tanto en planta como en altura, ¿no? Acá tenemos fotos o dibujos en altura. Donde se busca, se evita esto, ¿no? A veces en los últimos niveles, en la azotea sí se permite reducción porque en la azotea se puede colocar pequeñas ambientes, ¿no? Como para finalizar la estructura nada más, ¿no? O si es demasiado, también, ¿no? Se consigue igual hacer en bloques, ¿no? En bloques. También, ¿qué nos recomienda acá? Dice vigas, dinteles, ¿no? La viga dintel. Preferentemente tratadas entre paréntesis 60 centímetros, ¿no? Bastante grande, ¿eh? En el caso que el edificio se encuentre estructurado por muros confinados y con un peralte igual al espesor, ¿no? De la losa de piso, para el caso de un edificio que esté estructurado por muros armados. Entonces hay dos diferencias en cuanto a los dinteles, ¿no? Preferentemente peraltadas, ¿no? Es en estructuras de muros confinados. Hay una altura que nos recomienda, ¿no? 60 centímetros para muros confinados. Y con un peralte dice de igual al espesor de la losa, ¿no? El espesor de la losa. El espesor de la losa puede ser, es una losa inclusive
armada en dos direcciones, puede tener mínimo 15 centímetros, ¿no? Lo más pequeño que se puede tener en lote. En un edificio que está estudiado con muros armados, ¿no? Más delgado. Entonces lo que se busca es la falla por corte cáliz, ¿no? Este capítulo está relacionado con el método de diseño que se propone en el capítulo 9, donde los muros confinados se centra una falla por corte, mientras que en los muros armados se busca una falla por flexión. O sea, debido a esa diferencia, ¿no? Para los muros confinados se acepta falla por corte, ¿no? Mientras que para el muro armado la falla es por flexión. Entonces, esas son las razones para porque los peraltes sean diferentes, ¿no? ¿Qué nos dice acá el comentario? Conforme se incrementa el peralte de las vigas dinteles, ¿no? Las fuerzas internas que se desarrollan en ella también se incrementan. Las fuerzas internas actúan sobre los muros en sentido contrario y tratan de contrarrestar los efectos de carga sísmica, produciéndose el momento flector en la base de los muros. Entonces, un dintel eh, empuja, ¿no? O sea, empuja al otro muro, ¿no? Yo empujo un muro, ¿no? Diríamos, vamos a este muro, y este va a empujar al siguiente, ¿no? O ambos se jalarán. Pero en esa situación se deforma, ¿no? Se deforma la viga, ¿no? La viga tiende a deformar. Entonces, esa deformación provoca que en los extremos se produzcan fuerzas internas importantes, ¿no? Para lo cual este dintel debe ser diseñado, ¿no? Debe ser diseñado de tal manera que pueda, pues, comportarse de una manera adecuada mientras esté empujando entre muros, ¿no? Entre muros se van empujando. Entonces, esa deformación dice incrementa la rigidez lateral, ¿no? Una resistencia al corte, una reducción de tamaño, una limitación de la fuerza. Dice cercos, ¿no? Cercos y alféizares. ¿Qué viene a ser un cerco? Un cerco viene a ser una tabiquería que nos da un límite de propiedad, ¿no? Pero también podemos tener cercos o parapetos, que se llaman, en una edificación. En una azotea, por ejemplo, se puede poner el cerco, ¿no? Todo un borde. Es un cerco. Y los alféizares de ventana, ¿no? En arquitectura nos enseñan que es un alféizar, es el muro que está debajo de la ventana, ¿no? Acá tenemos un alféizar. Este es un alféizar, ¿no? Acá tenemos el alféizar, acá tenemos. Dice sus alféizares, ¿no? Deben estar aislados de la estructura principal. Nos recomiendo. Y ¿cómo se deben diseñar estos alféizares? Se diseña ante acciones perpendiculares
es a su plan, ¿no? En el capítulo. ¿Qué es esta acción perpendicular? Es una acción que nos va a decir que este muro se va a voltear, ¿no? Se va a voltear. Perpendiculares a su plan, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe aislar? ¿No? Se ha visto pues que durante los sismos ahí se produce fisuras, ¿no? Fisuración. También a veces uno no controla esto en los voladizos de las edificaciones. Se ve, ¿no? Un voladizo, el voladizo es muy flexible, entonces también debido al peso propio se puede producir esta fisuración. Entonces, voladizo. Ah, entonces ya le da un aspecto desagradable, pues, ¿no? Si bien puede estar ahí, pero ya cuando se fisura de esta manera, uno está pensando, pues, que la edificación no está garantizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es aislar, ¿no? También cuando hay sismos, ¿no? Durante sismos se ha visto, pues, que los muros, ¿no? Esta parte es bastante rígida, cuando está unido. Quizás no se forma, acá no hay fisura, ¿no? Acá, por ejemplo, no se produce ninguna fisura por acá. Sin embargo, como vemos en la foto, ¿no? El muro de acá ha fallado, ¿no? En este caso no tiene ningún confinamiento, no tiene nada, entonces es un peligro potencial, ¿no? Peligro potencial. ¿Qué se debe hacer? Acá está la recomendación, ¿no? ¿Cómo se puede aislar? ¿No? Se corta prácticamente la albañilería, no se puede, no se corta físicamente, ¿no? Con un tipo de sierra, sino lo que se hace más bien es durante la construcción se deja esta junta, ¿no? Se deja espacio aproximadamente de una pulgada. Bueno, es lo común, ¿no? Que se deja así. O media pulgada también, ¿no? No se quiere que sea muy ancho, media pulgada, pone un tecnopor y se crea esta figurita, ¿no? Entonces acá está su base, ¿no? Una viga, es de acuerdo al tamaño, ¿no? En este caso, pequeño es el muro, entonces esta losita no hace una diferencia de que sea tan grande, porque también si es muy grande, igual va a lograr, ¿no? Entonces, se sienta acá la albañilería y fíjate, ¿no? Se deja unos aceros acá también, se dejan unos aceros, unas varillas, se deja unas varillas de acero y luego se rellena de concreto, ¿no? Se saca con su estribo, bueno, y en la parte superior también se coloca una viga, ¿no? Ahora, en el capítulo de, de diseño ante cargas ortogonales, vamos a ver cuál es la diferencia de solamente poner columnas, cuál es la diferencia de poner columnas y también una viga transversal en la parte superior, ¿no? Va a haber una diferencia. O que no se le ponga nada también, ¿no? Se puede ir también sin confinamiento de concreto, puede ir vacío también, ¿no? Pero habrá que ver qué consideración se tiene. Entre ellas es el espesor, ¿no? Entonces, si el espesor del muro es bastante ancho, ¿no? No va a ser necesario pues estas columnas de confinamiento, ¿no? Póngase que es muy grueso, ¿no? Entonces, ¿qué se va a voltear? Pues, ¿no? Siempre en un muro, ahí está el muro, viéndolo vamos a decir, acá está la losa, acá está el muro de albañilería, viendo de perfil, ¿no? Viendo de perfil.
no está de frente. Entonces el muro va a recibir cargas ortogonales, ¿no? O carga ortogonal, que significa que es una carga en esta dirección que lo va a tratar de hacer voltear el muro, ¿no? Voltear la fuerza de sismo va a producir que se voltee, ¿no? Que se voltee, ¿no? La fuerza de inercia se tiene. Entonces, pero ¿por qué se va a voltear? ¿No? Uno que está simplemente puesto, ¿no? Pero también tiene, por otro lado, peso, pues, ¿no? Tiene peso. Entonces, si la base es más ancha, ¿no? Entonces va a tender a voltearse con menor posibilidad, ¿no? Tiene la base más ancha, se voltea con menos posibilidad. Por otro lado, también hay una ayuda de adherencia, ¿no? Entre el muro y el concreto, al colocar la junta de la mezcla de mortero, y pues hay una unión, ¿no? Que se produce una unión. Produce una unión, por lo tanto es un tipo de pegamento, ¿no? Pegamento que resiste a fuerzas de tracción, ¿no? O sea, va a recibir fuerzas de tracción. Y también este pegamento va a soportar fuerzas de compresión y también fuerzas de corte, ¿no? Entonces, tenemos como ayuda el peso y también el pegamento, ¿no? Para asegurar que este muro no se voltee. Entonces, cuando es más delgado este espesor, este es el espesor del muro, color, este es el espesor del muro, cuanto es más delgado y más alto, ¿no? Tiende pues a voltear, ¿no? Hay que diseñar pues, cuanto más altura tenga y tenga menos espesor, ¿no? Este murito de alféizar va a tender a voltear. Entonces, para eso está el concreto, ¿no? El concreto que se pone aquí, eso ayuda, ¿no? Ayuda también al volteo, ¿no? Ayuda a Entonces, con la finalidad de que poner el muro más delgado y que tenga mayor altura, ¿no? Habrá una relación entre altura y espesor, ¿no? Ambos. Porque también ambos generan peso, ¿no? La fuerza de acá del sismo que quiere botarlo, esta fuerza sísmica, es proporcional al peso, pues, ¿no? Es proporcional al peso. Es proporcional al peso. Cuanto más peso, ya también más tiende a voltear. ¿Sí? Hay un juego entre estos parámetros, ¿sí? Y ahí uno diseña ya, pues, sí necesito confinamiento en los cuatro lados. No, de repente no necesito, de repente solamente con confinar las columnas sería suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, eso va en el diseño de cargas ortogonales. Ya finalizamos nuestro gráfico. Otras configuraciones, ¿no? Si el edificio no cumple con lo estipulado 6.2, ¿no? Ahí está, ¿qué son? Ya no hay diafragma rígido, dice acá, ¿no? Las edificaciones sin diafragmas rígidos horizontales deben limitarse a un piso, dice. Las edificaciones sin diafragma rígido horizontal deben limitarse a un piso.
a un piso. Asimismo es aceptable obviar el diafragma en el último nivel. En el último nivel, bueno, es aceptable. Es aceptable en el último. Aceptable, ¿no? La palabra aceptable no es una diferencia a la recomendable, ¿no? Uno que no utiliza en el último nivel, aceptable. En el caso de edificación de varios pisos. Para ambos casos, los muros trabajan fundamentalmente a las fuerzas laterales perpendiculares del plano y deben ajustarse transversalmente con columnas de amarre y muros ortogonales mediante vigas y soleras continuas. Entonces hay que, igualmente, de todas maneras, hay que hacer su diseño perpendicular, ¿no? Diseño perpendicular, que es en el capítulo 9, me parece, y hay que proporcionar sus columnas o muros ortogonales también, hay mochetas o muros ortogonales, y también vigas soleras. La viga solera es aquel viga que está encima de un muro. Entonces, este es en el caso de edificaciones sin diafragma. ¿Qué más nos dice acá? Nosotros vamos viendo para la albañilería análisis estático, ¿no? Pero acá que el 632 que dice, de existir reducciones importantes en planta, ¿no? Reducción, que es una reducción en planta, de repente el primer piso es así, o no, algunos pisos son así, y de pronto lo reducimos. ¿No? En la que es un piso, un edificio de 5 pisos, una reducción en planta. En caso de existir reducciones importantes en planta u otras irregularidades del edificio, debe efectuarse un análisis dinámico. Entonces ahí nos pide análisis dinámico. Hay que hacer análisis dinámico. De diseño, sismo. Bien, anteriormente cuando no teníamos los softwares, ¿no? Hacen análisis dinámico, era toda una historia, ¿no? Y mucho más antes todavía, cuando no existía seguro las calculadoras, pero ahora ya, ¿no? Pero hoy en día, ya pues los softwares están bastante adaptados, ¿no? Y hacer un análisis dinámico, pues ya no es gran novedad, ¿no? No es gran. ¿Qué más nos dice acá? De no aislarse los alféizares y tabiques de la estructura principal, se debe contemplar sus efectos en el análisis y en el diseño estructural. Hay que hacer pues acá. ¿Cómo incorporamos los alféizares y tabiques? ¿No? Entonces, bueno, ahí ya nos ayuda en el modelaje estructural, utilizar pues elementos finitos, ¿no? Para poder configurar los muros, ¿no? Un muro ya completo, ya no yo mi muro, ya no quiero separarlo por alguna razón, porque separarlo también tiene su implicancia, ¿no? Hay que hacerle sus vanos, todo eso, pero alguien dice, no quiero separarlo, quiero que esté junto, ¿no? Bien, entonces en ese caso, si yo no quiero aislarlo, ¿no? Tengo que contemplar sus efectos, ¿no? En el análisis tendré que ver a ver si estos muros los costados, ¿no? Se fisuran, hacer un análisis mucho más detallado, ¿no? Entonces, en la experiencia del análisis de estructuras y diseño, cuando uno modela de una manera muy sencilla, es más fácil los cálculos, ¿no? Más fácil es calcular así. Más sencillito, ustedes van a ver que es más sencillo. No hay que hacer muchas comprobaciones, ¿no? Es más sencillo.
Pero si se trata de no le pongo las juntas y todo lo implico, ¿no? Bueno, lo que quería decirles es, cuando yo hago mi diseño así aislado, el cálculo es sencillo, pero su construcción, ¿no? En la construcción sí, ahí ya en el trabajo ya de nosotros, sino más bien de los que lo van a hacer, ¿no? Hay que gastar acá en hacer sus columnitas, separarlo, poner la junta, todo. Entonces ya es un trabajo que se le da a otro, ¿no? Entonces, por un lado nosotros hacemos nuestro cálculo fácil, pero el constructor ya se las arregla, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Yo no hago nada, lo dejo, hago mi cálculo así. El trabajo que tiene que hacer es el diseñador, ¿no? El que diseña la estructura, ¿no? Tiene que diseñar así, punto. En cambio, el constructor fácilmente puede ser rápidamente, ¿no? Ya no tiene que ser juntos, no, él ya hace menos el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que como de un lado a otro, las responsabilidades pueden cambiar, ¿no? O el trabajo que se realice. Pero la idea no es tanto así, sino más bien es buscar el buen comportamiento estructural, ¿no? Eso es lo que más buscado, ¿no? Quien hace más o menos el trabajo es lo de menos, ¿no? Sería, ¿no? Sino lo que debemos buscar más bien es un buen comportamiento estructural. Entonces, por eso que nos dice que debemos contemplar, ¿no? Sus efectos en el análisis, ¿no? Cuando de no aislar adecuadamente, ¿no? Analizamos. Acá también hay una recomendación, ¿no? El coeficiente de error se reduce. Esto de las reducciones, en la norma de 030 ya hemos estado viendo, ¿no? Hay un error básico, ¿no? Pero el R se calculaba a través de dos factores, ¿no? Un factor en altura más un factor de irregularidad en planta y el R sub 0. Entonces acá es lo que también nos dice, ¿no? Cuánto hay que afectar, inclusive le da ese valor, ¿no? De cuánto de afectarse, ¿no? 3/4, dice. 3/4, cuando es irregular, ¿no? Pero acá solo se le colocaba, lo hemos calificado como irregular, ¿no? Así lo calificamos a tu edificación como irregular. Muy bien, está irregular, 3/4. Pero irregular es como dos bandos, pues. Vamos a ponerlo de colores acá. Una estructura regular, una irregular, vamos a decir, ¿no? Entonces, y acá una línea, ¿no? Vamos a hacer una línea de calificación. 0. El 0 es una estructura irregular. Y vamos a ponerle un número acá, vamos a ponerle 10. Yo lo califico como 10, totalmente regular, ¿no? 5, diríamos, es el límite, ¿no? Entonces, acá es regular, diríamos, irregular. Estoy poniéndole números así, ¿eh? No hay que dónde ha sacado 0, 5, esto de acá. Estoy poniéndole solamente así, irregular. Entonces, cuando uno va calificando, pues puede tener 1, 2, 3, 4, 5 regulares, pasa de 5, 5, 5, 6, ya pasa a ser irregular, ¿no? Así es la calificación, ¿no? Cuando se califique como irregular. Entonces, ni bien, imagínate que hay uno que es
4.8 hasta 5 ya, pues, ¿no? Depende de cómo es la calificación. Es ya regular, ¿no? Y pasa con este número muy cercano, 5.1, irregular, ¿no? Entonces, es muy, reclamarían, pues, ¿no? O sea, así igual como cuando reclamamos, no tengo profesor 10.4, ¿no? Ya, pero ya estás desaprobado, pero ya, ¿qué bien me falta solamente medio o menos para llegar a 10.5, pues, ¿no? Entonces, surge ese dilema, ¿no? Porque en un lado es irregular y en el otro es irregular, ¿no? Y ya solamente por pasar de eso se castiga con 3/4 el coeficiente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la norma nueva? La norma de 0.30. Ya, bueno, le ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a darle más pasos, ¿no? Hay irregularidad extrema, ¿no? Las extremas ya estaban por acá, ¿no? De repente tienen 8, 9 extremas. Irregularidades más simples por acá, entonces ya les va calificando de una manera un poco más considerada, ¿no? Entonces, ya no, de 3/4 acá está poniéndose, ¿no? Pero la norma de 0.30 ha modificado, ¿no? ¿Para qué? Para tener varias calificaciones para darle al regular, ¿no? Ya no es un simple número, sino de acuerdo a qué tan irregular es, se le castigará con mayor coeficiente de acá. 3/4, ¿cuánto es 0.75? No sé, mejor dicho. Acá anteriormente era 0.75, ¿no? 3/4. Y de repente este es irregularidad extrema ya en la norma. Ahora, dos irregulares nos dan ese número, ¿no? Por ejemplo, haz de cuenta, el implante es 0.9. Irregularidad en altura, 0.9. En planta, 0.9. Creo que es el 0.9, me parece que es el mínimo, ¿no? Multiplicados ambos, nos da 0.81. Entonces ya baja, pues no es el coeficiente, ¿no? Entonces 0.75 pues era bien castigador, pero ahora de acuerdo a la irregularidad, ¿no? Puede ser un poco menos, ¿no? Un poco menos. Entonces eso se tiene en cuenta pues en las irregularidades, ¿no? Tanto de piso blando, entonces, sí, que hay varias irregularidades acá en la edificación al menos, se presenta un problema de piso blando, ¿no? Piso blando. Y torsión todavía. Porque torsión seguramente en el muro posterior, ¿no? Acá en la planta. Pareciera que pues en la parte posterior aquí hay muros, por acá hay muros, ¿sí? En la parte delantera solamente tenemos columnas, ¿no? Columnas. Entonces tiene una irregularidad piso blando y torsión, ¿no? Va a tener ese problema. Torsión. La excentricidad accidental es una cosa, pero cuando se hace ya el cálculo estructural se tiene una torsión mucho mayor, ¿no? Entonces los desplazamientos que vamos a tener aquí en esta esquina van a ser grandes, mientras que los desplazamientos en este punto prácticamente cero, ¿no? Muy pequeñitos. Entonces está generando bastante torsión, ¿no? Bastante torsión. Entonces vamos a analizarlo con nuestro software, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Muros por tanto, ¿no? ¿Qué más nos recomienda la norma? Ahí está.
Secciones simétricas, los muros portantes, ¿no? Está hablando de los muros. ¿Qué es una sección simétrica? Ahí está un muro, ¿no? Sección simétrica. Mi muro es así. Tiene un pedazo acá alto, más no es simétrica, ¿no? Un rectangulito es mucho más simétrica. Continuidad vertical hasta la cimentación, ¿no? No dice desde, sino ahí está el muro desde arriba, ¿no? Acá están las losas. Ahí está, ¿no? Continuidad hasta la cimentación, hasta la cimentación. ¿Qué significa que acá debo tener mi cimiento, ¿no? Mi cimiento. Bien. Una longitud mayor o igual a 1,20 m para ser considerados como contribuyentes a la resistencia a las fuerzas horizontales. El muro, esta distancia, este ancho de acá del muro, ¿cuánto debe tener para ser considerado? ¿No? Mayor o igual de 1,20 m. Mayor o igual de 1,20 m. Más. Si es más delgadito, no, no se considera. Son pequeños, de menos de 1 metro, tal vez para hacer una pequeña decoración o hacer un, un ropero empotrado, ¿no? Son muritos pequeños y después no se consideran como parte, ¿no? De la estructura, no se considera, no contribuyen. Entonces, muy frágil, muy delgado. Que no se consideran no significa que yo me olvide del muro, ¿no? Tiene que estar bien unido, seguro, porque si no tengo que voltear, ¿no? Pero no va a ser considerado a la resistencia de fuerzas horizontales, ¿no? Acá está diciendo fuerzas, por eso que pues acá fuerza horizontal. ¿Qué es una fuerza horizontal? Acá, ¿no? El sismo viene por aquí, empuja, ¿no? La edificación y, y eso empuja el muro y eso me genera fuerza acá, ¿no? Genera fuerza cortante. Esa fuerza cortante es resistida por el muro. Pero como es muy pequeño, ¿no? No va a contribuir en resistencia, ¿no? Mejor que su resistencia sea cero. Cuando es menos de 1,20, ¿no? Si este es menor, no, perdón, esto tengo que llamarle una dimensión, pues, ¿no? Esta dimensión L. Cuando vas a poner L, 0, si L es menor a 1,20. 1,20 es bastante grande, ¿eh? No es tan regular, ¿no? Longitudes preferentemente uniformes, ¿no? Preferentemente uniformes en cada dirección. ¿Ya qué significa longitud preferentemente? Pues viéndolo en planta, ¿no? Tengo muros de estos tamaños. Por el otro lado también habrá muros más o menos similares, ¿no? Uniforme, ¿no? ¿Qué digo uniforme? Estamos hablando de toda la planta, ¿no? Puede ser una planta cualquiera. Preferentemente, dicen. No nos está obligando a que tiene que ser todo, ¿no? Pero si hay preferencia, mucho más.
A veces también uno podría utilizar mal la palabra, pues, ¿no? O sea, que, bueno, no, yo no soy rebelde, pues, no, no quiero hacerlo así. Quiero que un lado esté más chiquitito, diferentes tamaños, pues, ¿no? Entonces, no creo que sea así. En la otra dirección, yo no importa, voy a tener un montón de pequeñitos y pequeñitos, ¿no? No, no uniforme, ¿no? Entonces, tendrá que, pues, que justificar también con sus cálculos, ¿no? Que necesita hacer, ¿no? A veces, por obligación de la arquitectura podría ser una forma, pero no es bueno, ¿no? Bueno, aunque nos diga preferentemente, significa pues debemos buscar, ¿no? La uniformidad en cada dirección. Es un trabajo um, disciplinario entre el arquitecto y el ingeniero que hace la estructura, ¿no? Porque si le dejamos al arquitecto que trabaje solo, luego viene con su plano y empezamos a no coordinar. Entonces, desde un inicio pues se va coordinando cómo va a ser la edificación, va a ser aporticado o va a ser de albañilería, ¿no? Entonces, si se toma la decisión de ser de albañilería por reducción de costos, ¿no? Entonces se hace un trabajo en conjunto, ¿no? A veces no sucede eso, ¿no? No está en el plano ya listo y hay que pelearse con la arquitectura. ¿Qué más? Acá tenemos juntas de control para evitar movimientos relativos, ¿no? Debido a las contracciones, dilataciones, asentamientos diferenciales en los siguientes sitios, ¿no? Junta de control, los muros pueden ser bastante grandes, ¿no? Y hay que darle una junta de control, que significa cortar los muros. Es demasiadamente largo, ¿no? Hay que cortar, hay que cortarlo así. Entonces, ¿por qué hay que hacer eso? Porque siempre hay acciones de contracción, ¿no? Por la temperatura, ¿no? Dilatación por la temperatura, puede tener también asentamientos diferenciales, ¿no? Que el suelo por acá un poquito, se hunda, menos que este. Entonces, al hacer esta junta, evita a que se pueda producir fisuras, ¿no? La fisura se va por donde se le ocurra, ¿no? Entonces, uno deja que el pobre muro busque su forma de falla, ¿no? Está mal, ¿no? Uno debe decir, ¿sabes qué? Cuando hay asentamiento murito, tú te me vas a separar por esta junta, ¿no? Entonces, uno le pone, por lo tanto, el comportamiento estructural mejora bastante, ¿no? Bien, finalizamos acá. Ahí está, ¿dónde se puede poner juntas? En los cambios de espesor, dicen, ¿no? En casos de albañilería armada, donde haya control de cimentación en las losas, en los techos, también hay que separar ambientes ahí, o bloques, perdón, en los alféizares, ventanas, ¿no? También hemos dicho, ¿no? Entonces, en esos lugares hay que poner puntos, ¿no? ¿Qué más? La distancia máxima entre juntas de control es de 8 metros en el caso de muros de concreto. El concreto es bien, tiene más mayor contracción. Y de 25 metros en el caso de muros de arcilla, ¿no? Entonces, fíjense que la longitud para un muro de concreto, 8 metros, ¿no? Y ahí sin juntas, ¿no? Después tendría que hacerle otra cada 8, ¿no? Si que tuviera que hacer una edificación bastante larga. Pero en arcilla, hasta 25 metros, ¿no? 25 metros, ¿no? Sin junta. Entonces, si tienes un lote cuya profundidad es de 25 metros, no necesitaría una junta, ¿no? Es bastante largo, ¿no?
Pero estas son las máximas, ¿no? La distancia, uno no puede poner menos de 5, ¿no? A criterio puede poner menos, ¿no? Y arriostre, según especifica la zona. Arriostre significa, pues, un muro transversal, ¿no? O columnas que ayuden a que el muro sea estable. Eso es un arriostre. Acá está la palabra que estamos hablando, ¿no? Preferente, dice. No implica obligatoriedad. No es obligatorio, no es obligatorio. No, sino tan solo es una recomendación ideal, ¿no? Ahí están los arriostres, ¿no? Son los arriostres. Estos arriostres nos ayudan a dar estabilidad al muro, ¿no? ¿Cómo pueden ser estos arriostres, ¿no? Los muros portantes y no portantes de albañilería simple o albañilería confinada serán arrostrados por elementos verticales u horizontales, tales como muros transversales. Un muro transversal es un arroyo. Vamos a ver una planta acá. Este es un muro, ¿no? Y se puede, viéndolo desde arriba el muro, ¿no? Se puede voltear para un lado, ¿no? Para que no se voltee, ¿qué hago con este muro? Un muro transversal, ¿no? Ahí está. Este muro transversal es un arrastre, ¿no? Es un arrastre. Bien desde arriba, ¿no? ¿Qué más fue, qué más tenemos como arrastre acá? Columnas, ¿no? Columnas. A las columnas también. La columnita por acá, ¿no? Es un arrastre, ¿no? Está en funciones de la columna. Solera, vienen a ser las vigas en la parte superior, solera, en el techo, las soleras, y la viga diafragma, ¿no? O el diafragma rígido del piso, también es arriostre, ¿no? Entonces hay arriostres verticales como arriostres horizontales, ¿no? Los verticales son muros y columnas, y los horizontales, soleras y diafragma rígido. Entonces los arriostres, dice, se diseñan como apoyos, ¿no? Que se consideran en las fuerzas perpendiculares a su plano. Un muro se considera arrostrado cuando se considera un muro. Pregunta de la práctica. El amarre o anclaje entre muros garantiza una adecuada transferencia de esfuerzo. Tiene que existir una buena unión, pues, ¿no? Para que funcione como arrastre. Si yo le pongo este muro transversal, pero no está unido, entonces no va a servir de arrastre, ¿no? Tiene que garantizar una adecuada transferencia. ¿Qué más? Los arrastres deben tener suficiente resistencia y estabilidad que permite transmitir fuerzas actuales. Entonces, yo pongo mi columna y me he olvidado de ponerle acero pues, a la columna. No va a tener resistencia, pues, ¿no? Si no tiene acero, esa columna va a ser un adorno nada más, y se va a partir igual que el muro. Entonces, ¿qué tengo que ponerle acero? ¿No? Entonces, los arriostres deben tener suficiente resistencia, ¿sí, no? Y estabilidad también, porque de repente le pongo una cosa muy delgadita, muy pequeñita, ¿no? Y está alto mi muro, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estabilidad va a tener? ¿No? Por más que sea de concreto, igual el acero todo se va a doblar, ¿no? No va a poder transmitir las fuerzas actuantes, ¿no? A, al suelo, ¿no? A los elementos estructurales adyacentes. ¿Qué es un elemento estructural adyacente? Puede ser una losa, ¿no? Porque la columna va a ir pegada a una losa, ¿no? O a una viga. Entonces, ahí tiene que estar bien anclada. O inclusive o al suelo. O si no pegado a otro borde, ¿no? A algún lado tiene que pegarse la losa, ¿no? Entre ellos,
de tal manera que puedan generar resistencia y estabilidad. Y más nos dice, al emplearse en los techos para su estabilidad lateral, que se tomen las precauciones para que las fuerzas laterales que actúan en estos techos sean transferidas al suelo. En la albañilería armada, este diseño produce fuerzas normales a su plano. Bueno, los de albañilería armada no tienen, pues, confinamiento, no tienen acero en el interior. Entonces, esos también tendrían que ser diseñados para sus fuerzas normales a su plano. Todos los muros armados, ¿no? Los muros tienen acero, pues, ahí, ¿no? Cuando son muy grandes, ¿no? A veces necesitan poner unas columnas así. Y esos son los arriostos. Estos sirven de arriosto. Arriosto aquí y ahí. Se ensancha un poco más el muro también. Los cercos también, ¿no? O sea, a veces se hacen mochetas, lo que se llama. Entonces, de acuerdo a la altura, pueden necesitar ser de concreto o de albañilería también. Tenemos los arriostos. Ahora pasamos al capítulo 7. ¿No? Y toda la teoría necesaria, pues, para poder nosotros hacer nuestras configuraciones estructurales, ¿no? Requisitos estructurales mínimos. Siempre hay dos palabras, ¿no? Mínimos y máximos, ¿no? En cuestión de costos, nos vamos a lo mínimo, ¿no? No al máximo, ¿no? Cuestión de costos, al mínimo es nuestra tendencia, ¿no? Hacerlo, ¿cuánto me costará? ¿No? Tengo un muro así viéndolo de canto, de este grueso, o puedo hacer un muro así, ¿no? ¿Cuál de ellos es más económico? Lógicamente el más delgado, lógicamente el más delgado. Entonces, bien, ¿cuánto puede adelgazar, no? ¿Qué nos dice acá? Entonces, nos habla del espesor efectivo, ¿no? El espesor efectivo. Ya hemos visto el espesor efectivo, ¿no? Sin tarrajeo, ¿no? Sin tarrajeo. Y si es cada vista, el espesor del mortero, ¿no? Este espesor efectivo, dice, para la zona sísmica, 1, 2, 3, acá actualmente seguro que también ha cambiado, porque zona 4, ¿no? Hemos visto en la norma de 0,30. Esta relación debe ser mayor a H sobre 20, ¿no? H sobre 20. Y H sobre 25 para la zona sísmica 1. Bien, entonces, por ejemplo, mi espesor P, más pequeñito, ¿cuánto puede ser? 0, y el King Kong, 2, ¿no? 2, 0, 2, ¿no? Entonces vamos a ver acá, vamos a desplazar, 0, 12,
estamos nosotros en la zona sísmica, mayor o igual a la altura sobre 20. Entonces ahora, ¿qué nos dice? La altura debe ser menor o igual que 2,4. Entonces esto está a 0,12 metros, ¿no? Entonces, estamos en la zona sísmica 234, ¿no? La altura del muro, ¿no? Debe ser menor o igual a 2,40 metros si es que quiere utilizar muros en soga, ¿no? Entonces, yo lo voy a sentar, ¿no?, en soga, que se llama así, es lo más delgada. Hay dos tipos, hay uno que es soga, canto y cabeza, ¿no? La sentada en soga, hay uno sentado en canto, y un asentado, ¿no?, en cabeza. ¿Habrá algo más ancho que cabeza? Sí, habría que juntar, ¿no? Algo más todavía, ¿no? Pero son los más típicos, ¿no? Canto, soga, cabeza. Entonces, el de soga, su espesor es 12, ¿no? Entonces, en edificaciones, 2,40 metros, ¿no? Está justo calculado porque las edificaciones tienen esta altura, pues, ¿no? 2,40 metros. Ahora, 2,40 metros estoy midiendo qué altura, ¿no? Es la altura del muro, ¿no? H es la altura libre, dice acá. ¿Qué es H? H es la altura libre entre los elementos de rostros horizontales o la altura efectiva de pandeo, ¿no? Va a ver la figura 2. Esa viene a ser la altura. Entonces, entre elementos de rostros horizontales, ¿no? Yo tengo un techo por acá. Vamos a hacerlo de otro color. Yo tengo un techo por aquí. Tengo otro techo por acá, ¿no? Dos techos. Entonces, esta es la altura donde va a estar el muro, ¿no? Pues esa es la altura. Esa es la H. Y 2,40 metros es una altura razonablemente buena, ¿no? Pero sin embargo, uno podría ser un poco menos todavía, ¿no? Quiero que mi techo sea un poco más, pues yo quiero que sea 2,60 metros. Esta altura que creo que sea de 2,60, ¿no? Necesito más, ¿no? Necesito ventilación, aire fresco, etcétera. Entonces acá genera una viga, ¿no? Una viga, ¿no? Genera una viga. Entonces, al poner una viga, mi altura ya no es todo eso, ¿no? Sino es esta. Entonces, ¿por qué? Porque dice que es una altura efectiva de pandeo, ¿no? O sea, esa viga que no es también muy delgadita, pues, ¿no? Una viga de 25, vamos a ponerle. Entonces el muro va, cuando se va a doblar, ¿no? ¿Por dónde se dobla? Pues por esa altura, ¿no? Esa es la altura efectiva de pandeo. Entonces se puede tener un poco más alto, de 2,40, utilizando vigas, ¿no? Haciendo- pero lo normal en una edificación que en su casa, creo que debe ser 2,40, 2,30, ¿no? Es lo más usual. En nuestro país, pues nosotros no somos muy altos, ¿no? La altura de una puerta, ¿cuánto mide una puerta? La altura de una puerta.
en arquitectura cuando han visto, las puertas miden la altura más común de las puertas es 2 metros 10, ¿no? Si es más de 2,10 hay que hacerle su ventanita para la parte superior, ¿no? Ahí está, entonces a 2,40 estamos bien, ¿no? Pero ahí tienes para ponerle un dintel todavía ahí, inclusive, ¿no? En la puerta. O si mi puerta no quiere tener dintel, que es lo que tengo que hacer, ventanita para acá arriba. Tiene la parte electrónica, su ventanita se le pone para llegar al techo. Si es que uno no quiere ponerle un dintel. Y entonces eso es en cuanto a la altura. Entonces, si es de cabeza, ¿no? Si es de cabeza, ¿no? El de cabeza tiene un espesor ya de 23, ¿no? Entonces eso siempre hay que saber, ¿no? ¿Cuántos son los espesores? Acá será en centímetros 12, de cabeza 23. Entonces, si es de cabeza, imagínense cuánto de alto podemos tener, ¿no? De canto, ¿no? 10 centímetros. Tiene que ser un ladrillo especial también, ¿no? Para acá. Entonces estamos hablando del muro, de cualquier muro, no, a veces hay que leer, ¿no? No leemos bien. Este es para muro portante, ¿no? Muro portante. ¿Qué es un muro portante? Un muro portante es un muro que recibe carga vertical, no solamente de su peso propio, sino también de los pisos superiores. ¿Qué más? Va a soportar carga de sismo, ¿no? Carga de sismo también. Pero su carga es extra, ¿no? Muy importante, soporta otro, ¿no? Muy importante, ¿no? Importante. Si el muro portante fracasa, todo puede colapsar, ¿no? Entonces es un muro portante. En cambio, un muro no portante se cae, se voltea y la edificación está ahí. Pero puede haber producido accidentes, seguramente, daños, pero no malogra a la estructura, ¿no? Entonces, no portante se cayó, se rajó, ¿qué pasó? O de repente el muro no portante ya no me sirve porque he hecho algunas modificaciones en mi estructura, ¿no? Entonces ese muro portante lo saco. La estructura sigue en pie. En cambio, un muro portante lo retiro de su lugar y va a producir ya sea una gran deflexión, puede producir fisuras a otros muros, o en el peor de los casos podría hasta colapsar la estructura. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de un muro portante, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? La altura del muro, de la figura. Hay un poco más, aunque es que lo tienen que se dibuja. Lo mismo que nos está explicando, ahí está el muro, ¿no? Su altura del muro, ¿no? Ahí, esa es la altura de pandeo, ¿no? La viga le reduce su tamaño. Ya, ¿qué nos dice acá el comentario? Dice, las fórmulas para definir la altura T tienen una función práctica de permitir una adecuada verticalidad del muro durante la construcción, evitando desplomes, como máximo 1/500. Lo que es un desplome cuando
el muro debería ser vertical y lo han construido así inclinado. Cuando es muy alto, lo están construyendo, se les puede ir así, ¿sí? Se les inclina. Entonces, para evitar ese desplome, ayuda el espesor efectivo, ¿no? ¿Cuánto es el máximo desplome? 1/500, ¿no? Está bueno. Otro objetivo que se pretende con las fórmulas es disminuir la congestión de refuerzos que producirían muros muy delgados en aquellos ubicados en las zonas sísmicas 2, 3 y 4. Ponerle siempre 4, garantizando un adecuado recubrimiento del refuerzo. Vamos a ver que hay que poner albañilería, hay que poner aceros, ¿no? Es muy delgadito, entonces colocar eso va a ser un poco complejo, ¿no? Eh, y una columna, y yo quiero hacer una columna con una sola varilla, ¿no? Entonces, por cálculo, ¿no? La parte en compresión será un pedacito, ¿no? Va a haber una zona en compresión, de arriba, va a haber una zona de compresión. Entonces, cuanto más delgado sea el muro, pues este espacio también va a ser más pequeño. Entonces, el refuerzo no va a ser suficiente, de repente necesita un refuerzo mucho mayor, ¿no? Cuanto es más delgado este espacio, entre la acero y la zona de compresión en concreto, debe tener una suficiente distancia, ¿no? Entonces también, si es que los muros son muy delgados, y como esto va acompañado con el concreto que hay que colocarlo, no nos va a producir una adecuada eh, cantidad de acero, ¿no? Entonces, por un lado podríamos decir, vamos a disminuir costos, pero por otro lado también tendrá que aumentar los refuerzos, ¿no? Y ahora lo que les decía, ¿no? Acá, en caso de albañilería, si el H es muy alto, ¿qué se hace? Añadirle una viga solera, ¿no? Esta viguita. Listo. Esfuerzo axial máximo, ¿no? Como es muy importante, el pobre tiene que soportar carga vertical, pues, ¿no? Carga vertical. Está el muro, que es los muros de dos, viéndolo de frente y viéndolo de costado, va a recibir carga vertical, ¿no? La carga vertical no es una carga puntual, ¿no? La carga vertical realmente es una carga distribuida, ¿no? Se distribuye la carga a lo largo del muro, ¿no? No es una carga puntual, ¿no? ¿Qué diferencia entre carga distribuida y carga puntual? Las cargas puntuales, ¿no? Producen acá una serie de esfuerzos acá, ¿no? Mientras que por el otro lado, ¿no? Entonces, sí, todavía la carga puntual va haciendo, los esfuerzos se concentran en la parte donde va y luego poco a poco se irá distribuyendo, ¿no? Es una carga puntual, ¿no? Los muros no soportan carga puntual, ¿no? Más bien una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida. Una carga distribuida. ¿Qué es una carga distribuida? Será una carga. ¿Habrá casos de carga puntual? Sí, pues a veces una viga podría estar afectando, ¿no? Ahí habrá que tomar algunas consideraciones.
Entonces, para un mejor cálculo, uno puede calcular la carga, la carga vertical y luego hay que dividirlo entre un área, ¿no? Para obtener el esfuerzo. Entonces, acá el B. Esfuerzo axial máximo, ¿no? Esfuerzo axial, esfuerzo. Ante las cargas, ¿no? Ante las cargas, los muros van a responder, ¿no? Responde con esfuerzo, ¿no? El esfuerzo no, ¿no? El esfuerzo. Compresión, ¿no? Después se llama de compresión, entonces soporte, ¿no? A esto le llamamos sí, el esfuerzo. Producido por la carga de gravedad de servicio, ¿no? Carga de gravedad de servicio, pues, la carga de gravedad, peso, que incluye el 100% de la sobrecarga, ¿no? Acá entonces en sismo, recuerden que cuando hay sismo se pone menos carga sísmica, ¿no? Pero en este caso del esfuerzo axial máximo, se pone el peso muerto más el 100% de la sobrecarga, ¿no? No se reduce. ¿Qué van a hacer? El peso de la carga muerta más el peso de la carga viva. Al 100%, ¿no? Al 100%. Es el peor de los casos, ¿no? El peor de los casos. Finalizamos. Y ahí tenemos la formulita, ¿no? Pues ya ahí vienen nuestros primeros cálculos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un metreo de cargas para calcular peso. L es la longitud del muro y T el espesor. T el espesor. Ahí está el muro. Esta es la longitud. Esto de frente y este es el espesor. Entonces, la carga que se calcula es una carga, no es puntual, sino es una carga equivalente, ¿no? Una carga equivalente, ¿cuánto va a soportar ese muro? ¿No? Es un metro, ¿no? Eso debe ser menor a 0,2 F'M. Entonces, el valor de F'M es el valor de diseño. ¿Con cuánto de F'M yo tengo que trabajar? ¿No? Entonces, es un valor a priori, ¿no? Que nosotros tenemos como diseñador, ¿no? Yo quiero trabajar con F'M de tanto, ¿no? Entonces, ahí ya tienes un valor. H viene a ser la altura, ¿no? H viene a ser la altura de ese muro. H viene a ser la altura del muro. Entonces, H es la altura de pandeo, ¿recuerdan? La altura de pandeo, ¿no? Es la altura de pandeo, el H. Si hay una viga en la parte superior, no se cuenta como H, ¿no? No es la altura de entrepiso. El H viene a ser la altura de pandeo. Esta es una fórmula de pandeo. Esta es una fórmula de pandeo. 1 menos H sobre 35T elevado al cuadrado, ¿no? Una fórmula de pandeo. ¿Qué significa? Cuando el muro es más delgado y más alto, este número tiende a ser más pequeño. Entonces, fíjense que el valor de F'M, que es de la albañilería, ¿no? Debería ser así, ¿no? La carga sobre sobre el área que tenemos acá, que es L por T, debería ser menor que F'M, ¿no? Así simplemente. Pero sin embargo está castigado todavía por un coeficiente que es
el 20% nomás, ¿no? Solamente utilice el 20% nomás, no utilice el 100%, solamente utilice el 20% del F'. Y aún así todavía se le afecta, además, por un efecto de desvertez que se reduce todavía, uno menos, ¿no? Entonces acá todavía reduce. Y como puedes reducir mucho, ¿no? A veces puedes reducir mucho, nos dices, ¿sabes qué? No es necesario que reduzcas mucho. Suficiente con haber reducido 0.15. ¿No? 0.15. Ese valor se me sale 0.10, no es necesario tomar 0.10, ¿no? Toma 0.15. Ahí. Como alguna ayuda que nos dan, ¿no? Entonces, yo podría decir, pues, ¿en qué caso me puede salir 0.15, ¿no? Acá yo hago ecuación de igualdad, ahí ustedes saben como algo práctico, a ver. Yo lo pongo que sea igualdad acá, ¿no? O seguimos con la desigualdad también. Pueden trabajar con la desigualdad, dice. ¿Cuál es la relación altura versus espesor, ¿no? Que nos da ese límite, ¿no? Porque acá nosotros podemos, al igualarlo, tal prima m y nos da la relación altura-espesor, ¿no? ¿Qué relación? Con el cual estamos en el límite, ¿no? Puede servir pues para conocimiento práctico, ¿no? Ya, entonces acá que nos dicen en el cuadrito de abajo, hay que leer, ya dice. Donde L es la longitud total del muro, incluyendo el peralte de las columnas, en caso de muros confinados, ¿no? Entonces, a veces, nosotros al inicio, cuando hacemos nuestra definición de muros estructurales, muros portantes, no le ponemos todavía las columnas de confinamiento, ¿no? A veces uno ya trae un plano ya hecho del ciclo pasado, ¿eh? Y ya lo tiene con muros todo confinados, pero realmente no hay muros confinados, ¿eh? Recién todavía uno empieza a proponer, ¿no? Pero ya uno podría decir que en las esquinas vamos a poner muros confinados, ¿no? No sé qué tamaño va a tener el muro confinado, la columna de confinamiento, ¿no? Hay que ponerle columna de confinamiento por aquí, ¿no? Así. Pero yo no sé cuánto sea ese ancho, qué dimensión va a tener. Puedo poner un cuadradito del mismo espesor del muro, ¿no? O sea, si mi muro es de soga de 12, la columnita puede ser de 2 por 12, ¿no? El tamaño de repente más pequeño. Vamos a ver más adelante cuál es el tamaño mínimo que debe tener, que es 15 por el espesor. Pero ¿no? En este caso el L dice, incluye ese peralte de las columnas, ¿no? Entonces, no se toma solamente la parte del bañil, sino todo, ¿no? Todo completo. De no cumplirse esta expresión, ¿qué hay que hacer, no? Cuando no cumple, cambiamos F''M. Hay varias alternativas, ¿no? El F'M de repente está usando albañilería, perdón, unidades de albañilería artesanales, ¿no? Porque con eso quería hacerlo más económico, utilizando la artesanal, pero veo que no va a ser suficiente. Entonces, cambio, ¿no? Mejora la calidad de albañilería, de repente ya, con unidades de albañilería industrial, ¿no? Y con el industrial aumenta mi F'M. Pero si no son todos los muros, sino solamente es un solo muro, no está cambiando por un solo muro todo, ¿no? Mejor aumento el espesor del muro. Como dicen ustedes, más brutal todavía sería acá, transformo, ya no, pues hay que pasar a crédito armado. Más costos, más costos. Hay que hacer una evaluación entonces de costos, ¿no? Una evaluación de cuál de
estos me produce mayor economía, ¿no? A veces lo más fácil es aumentar el muro, ¿no? Pero si es un solo muro, un par de muros, ¿no? Si son todos los muros, mejor cambio de albañilería. Transformarlo en concreto, ya pues es el peor de los casos. Pero también lo pueden transformar en concreto o un murito. Pues. Hay un muro que por ahí me está molestando, no puedo hacer nada más, lo convierte en concreto además. Como estudiantes, diríamos, pues muy fácil ahí el profesor, vamos a hacerle, cuando vamos a diseñar, y cuando no pasa nuestro estudio, vamos a ponerle en concreto, porque nos permite la norma, ¿no? Pero, el curso pues no va a ser de concreto, ¿no? Este es un caso extremo, ¿no? Un caso. Si bien la norma nos permite, pero ese es un caso extremo para nosotros, ¿no? Bueno, hay un asterisco, ¿no? Un asterisco, vamos a ver. O ver, dice también, hay otra alternativa también, pero no. O ver la manera de reducir la espesura. Entonces el muro, que es mucho, le estamos sobrecargando. El muro está sobrecargando. Entonces podemos reducir, ¿no? ¿Cómo se reduce? Pues distribuyendo la carga, ¿no? Uno podría ser poniéndole, pues, mi edificación que hace los 5 niveles, no da, hay con 4 pas, ¿no? Ya, es una forma de reducir la carga, ¿no? Pero también se puede reducir poniendo otros muros, ¿no? O sea, de repente lo hemos hecho como losa aligerada en una sola dirección, pero hacemos como losa aligerada en dos direcciones, entonces la carga se distribuye ya con los muros perpendiculares, ¿no? Entonces también podemos tener alternativas para reducir la carga axial, ¿no? Un, por si acaso, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Cómo reducimos el peso? En vez de utilizar losa maciza, podemos utilizar losa aligerada en dos direcciones. La alternativa de disminuir el peso. Losa armada en dos direcciones. Entonces, fíjese, un montón de alternativas para mejorar esto, ¿no? Está interesante. La carga axial de SVM puede ser obtenida mediante un proceso de metrado de cargas de áreas tributarias. A ver cómo se hace esto. Este trabajito lo vamos a hacer como taller ya la siguiente semana. La fórmula 1.7 produce fallas de pandeo. El límite máximo de esfuerzo social 0.15, ¿no? Previene la reducción de ductilidad cuando el muro está sujeto a cargas sísmicas severas. En caso de albañilería puede ser reemplazada por una placa de concreto. En este caso, hay que reemplazar F' por F'. En el caso de muros armados, el valor de F' puede incrementarse en el growth o mejorando la calidad del block. Entonces, en el caso de muros armados, se mejora el growth, ¿no? En caso de albañilería confinada, puede ser recurriendo a un criterio de sección transformada también. Esto es un poco interesante cuando no da, ¿no? O sea, cuando se hizo la longitud L, ¿no? Para el cálculo, se toma también la columna, ¿no? Pero sin embargo, esas columnas también ayudan, ¿no? Ayudan. ¿Por qué? Porque el concreto tiene mayor módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, como tiene mayor módulo de elasticidad,
verticalmente o axialmente es más rígido, ¿no? Por lo tanto, puede tomar carga vertical, ¿no? Entonces puede ser también un área equivalente. Eh, Acá tengo el muro y yo le he puesto columnas de confinamiento. Entonces, yo lo convierto, todo esto, lo convierto todo a albañilería mediante una sección transformada. La sección transformada, el espesor, el espesor se multiplica por n, ¿no? El espesor T se multiplica por n, donde n, diríamos, es esta relación, n es la relación entre el módulo de elasticidad del concreto utilizando para la columna sobre el módulo de elasticidad de la albañilería, ¿no? Casi es como 7 veces. Entonces, al convertir, yo aumento el espesor, ¿no? Aumento el espesor y la sección se transforma en esta manera. ¿No? Donde el espesor de esas partes, ¿no?, aumenta. ¿Cuánto va a aumentar esa longitud? N veces, N veces, ¿no? N es la relación de módulo. Entonces, de esa manera se incrementa el área, ¿no? Y el esfuerzo disminuye, ¿no? Pero de todas maneras, en ningún caso se debe exceder de 0,15 F primaria. Entonces, son alternativas, ¿no?, para poder reducir, ¿no? Para reducir también esta carga. Utilizar la columna como parte del apoyo, ¿no? Como parte del apoyo. Esto es lo que les decía, el aislamiento, ¿no? Cuando hay una carga concentrada, una viga que está ahí, produce aplastamiento, ¿no? Entonces, cuando produce aplastamiento, ese esfuerzo no debe sobrepasar de 0,375 F primario. Es cuando hay aplastamiento. Pero ¿qué área tengo que considerar? ¿No? Acá vamos a ver en el gráfico, porque acá es un poco 2 veces el espesor efectivo del muro, en medio de la viga concentrada, dice. Acá me parece que acá no tenemos la viga. Este es el caso de la viga, pero no hay un dibujo acá. Entonces, a ver, acá tenemos el muro, y sobre el muro va a descansar una viga, ¿no? Una viga. Va a ser de otro color. Una viga descansa sobre el muro. Entonces, ¿dónde produce la carga concentrada? La carga concentrada se produce. Ahí se produce, ¿no? Entonces, yo calculo cuánto de carga va a resistir. Este es el muro. Esta es una vista desde arriba, ¿no? Una vista desde arriba. Este es el espesor del muro, ¿no? De entonces,
En esta área de contacto, ahí va a descansar la viga, pues, la carga de la viga. Pero para calcular el área, dice, hay que tomar, ¿no? Como ancho efectivo, lo siguiente, ¿no? Toda esta parte. Toda esa área hay que tomar, ¿no? Entonces, al ancho de la viga, hay que aumentarle 2 veces el espesor efectivo del muro, ¿no? Hay que aumentarle 2 veces el espesor a cada lado de la carga concentrada. Más 2 veces el espesor efectivo del muro, ¿no? Medido a cada lado de la carga. Entonces, acá 2 veces, bueno. No sé si es así, ¿no? Hay que aumentar 2 veces a cada lado, o tal vez así sea, ¿no? 2 veces. Parece que 2 veces es bastante grande, ¿no? No sé. Entonces, ahí tendremos el área, ¿no? Con el cual se debe verificar que no se excede 0,375 m, ¿no? Es para caso de una carga concentrada, una carga concentrada. Esta es una carga concentrada. Esa es la carga, esta es la carga concentrada. Ese es el aplastamiento. Bien, nos vamos a quedar en esta parte, ya continuamos en la siguiente clase, como taller, ¿no? De medir, vamos a ver sobre la densidad de muros también vamos a hacer en este taller. Entonces, nos quedamos en esta parte, vamos a llamar asistencia. Entonces, hemos visto los criterios de nada, atención jóvenes, aponte, Presente, ingeniero, buenos días. Arenga, Presente, ingeniero. Bejarano, Bustos, Presente, ingeniero. Cayupe, Presente, ingeniero, buenos días. Campos, Cárdenas, Chávez, Presente, ingeniero, buenos días. Colonia, Caballero, Presente, ingeniero, buenos días. Colonia, Fuentes, Presente, ingeniero, buenos días. Doctrina, Post,
Presente, ingeniero. Buenos días. Espada, Presente, ingeniero. Buenos días. Espejo, Presente, ingeniero, buen día. Espinosa, Ingeniero, sí, mi compañero Espinosa no puede activar su audio, pero sí está presente en la clase. ya. Flores Aparicio, Presente, ingeniero, buenos días. Flores Cauchi, Flores Cochachín, Presente, ingeniero. Buenos días. Flores, bueno, buenos días. Presente.